Hechos, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 8. Y si ustedes vieron sus boletines, toca también todo el capítulo 7. El capítulo 7 tiene 60 versículos. Recuerdo uno de mis primeros sermones, me hicieron predicar como 3 capítulos seguidos e hice a la pobre gente de ese entonces leer 3 capítulos. Tuvimos 15 minutos leyendo la Biblia. Bueno, la inexperiencia me ha enseñado, así que hoy día no vamos a leer todo, pero vamos a leer algunas partes del capítulo 7, partes claves que en el fondo nos van marcando la estructura ya del discurso de Esteban. Así que vamos a leer desde 6, 8, vamos a leer hasta el versículo 15 y luego yo les voy a ir dictando los versículos del capítulo 7 que vamos leyendo, ¿ok? Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, agitaron el pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Versículo 1 y 2 del capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces a Esteban: ¿es esto así? Y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Y aquí comienza el discurso de Esteban. La primera parte del discurso es acerca de Abraham. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Ahora saltamos al versículo 8, donde hace la transición hacia José. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión a Abraham, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ahora saltamos al versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Ahora viene la transición hacia Moisés, versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a muerte a sus hijos para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Desde ahí hasta el versículo 44, José habla de la historia de Moisés. Entonces, fíjense, está hablando primero de Abraham, luego salta José, luego salta Moisés. La cuarta parte de su discurso tiene que ver con el tabernáculo y el templo, versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Se sube, parece. Versículo 47, mas Salomón le edificó casa. Aquí está hablando del templo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombre, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor. Entonces ahí termina el discurso. Abraham,
José, Moisés, el templo. Y ahora viene la aplicación desde el versículo 51. Esto le dice Esteban a sus jueces. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo creo que vamos a cambiar el micrófono. Se me trabó acá. Vamos a orar al Señor, dando gracias por su palabra. Señor, te agradecemos una vez más porque estas son bellas palabras de vida que tú quieres entregarnos hoy, quieres hablarnos a través de ella, revelarte a nosotros a través de ella, que podamos escuchar tu voz, Señor, tu voz, hablando a nuestros corazones, consolando a nuestros corazones y dirigiéndonos como iglesia, como personas, como familia. Bendice, Señor, esta exposición. Danos ojos para ver, danos oídos para oír. Danos, Señor, un corazón para entender. Y que no seamos como estos judíos incircuncisos de corazón y de oídos que se cerraron para recibir tu palabra. Pero, Señor, abre nuestros oídos para oír tu palabra y abre nuestros corazones también para recibirla como palabra de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hubo una imagen bien peculiar este fin de semana. Yo creo que todos lo vimos en las noticias, fue bien masivo. Sobre todo los que son de la U saben lo que pasó en la Copa Sudamericana, ¿no? Esto de esta violencia inusitada que se dio en el estadio de Independiente. Y bueno, en fin, no voy a discutir eso, nada más quiero rescatar algo de las imágenes que mostraban de esta violencia, que es precisamente, sin justificar a los de la U, por supuesto, yo soy chuncho, pero eso no es relevante. Cuando la gente de Independiente invade la parte de los de la U, los videos muestran cómo la gente, los rojos, así, los de Independiente, iban a buscar a los de la U, pero ¿ustedes vieron las caras que tenían? ¿Ustedes vieron el paso que tenían cuando esta masa de gente iba a buscar a esta veintena de personas que quedaba, que los arrinconó en un punto, los fueron a buscar con cuchillas y con fierros? Gente se tiró para el otro lado, los tiraron, dicen. Y quiero que esa imagen del linchamiento quedó muy grabada en mi mente y en la mente de todos los que vimos esas imágenes.
Una imagen muy similar nos presenta este pasaje. Una imagen de un linchamiento, de personas enfurecidas, violentas, que crujían los dientes contra un hombre llamado Esteban, al punto que lo mataron por sus declaraciones, por su fe en Jesucristo. Hoy hablaremos acerca de Esteban y de su discurso. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, es el título de este sermón. Y Esteban era parte, si ustedes recuerdan el sermón anterior, era uno de los 7 diáconos, ¿recuerdan? Elegidos para la iglesia. Varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, que servía a los más pobres de la iglesia, a las viudas, era un diácono. Pero además de servir a las mesas, Esteban era un predicador nato, era alguien que era un ganador de almas, alguien que hablaba de Jesús valientemente en público. Y junto con eso, la Escritura también nos dice que él hacía prodigios y milagros mientras predicaba el Evangelio. Así que la sección que más o menos estuvimos leyendo se divide en estas 3 grandes partes. Primero, el arresto de Esteban, eso finalizando el capítulo 6. Luego tenemos el discurso de Esteban, versículos 1 al 50 del capítulo 7. Y posteriormente tenemos la visión que Esteban tiene del cielo abierto y la muerte, su exhortación final y su muerte. Así que hoy día vamos a ver la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia, y qué es lo que él tiene que decirnos. ¿Qué fue lo que él dijo a estas personas? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo lincharon? ¿Y cuáles fueron sus puntos principales? ¿Cuáles son las verdades que Esteban dijo que fueron tan recalcitrantes para estas personas? Entonces, el pasaje parte hablándonos de que Esteban era una persona llena de gracia, de poder, que hacía milagros, que predicaba, y que se levantaron unas personas para discutir con él, como en un debate. Y nos dicen que estas personas pertenecían a una sinagoga llamada de los libertos, y se llamaba así de los libertos porque eran ex-esclavos que componían una sinagoga judía, eran personas que venían de Alejandría, de Cirene, dice, de Cilicia y de Asia. Pero no podían resistir la sabiduría con que Esteban predicaba. No podían resistir el espíritu con el que Esteban hablaba. Esteban los dejaba en vergüenza, argumentando acerca de Jesucristo, argumentando acerca de la función de la ley o del templo. Como no pudieran vencer a Esteban en el debate, sobornaron a unas personas para que mintieran acerca de Esteban. Esto pasa muy común en las campañas políticas. Si no se pueden vencer en los debates, ¿qué hacen? Empiezan a inventar cosas de los otros. O empiezan a escarbar la vida para sacar los trapitos al sol. Pero en este caso, inventaron mentiras con respecto a Esteban. Había que vencerlo de alguna forma, había que callarlo de alguna forma. Si no lo podemos callar con argumentos, tenemos que callarlo con difamación, mentiras y violencia. Así que sobornaron a personas que empezaron a hablar mentiras acerca de Esteban, acusaciones falsas, soliviantaron, esa palabra es rara, pero agitaron el pueblo, agitaron a los ancianos, agitaron al liderazgo y lo arrebataron con violencia a Esteban. Literalmente la palabra ahí es zarpazo. Lo arrebataron y lo arrestaron y lo llevaron a un juicio público delante del Sanedrín. La acusación, blasfemia contra Dios, blasfemia contra la ley, la palabra de Dios, blasfemia contra el templo. Las 2 cosas más importantes para un judío, la ley y el templo. Muy importante esto de la acusación porque la acusación es la base por la cual nosotros entendemos el discurso que da Esteban, ¿ya? Así que no debemos perder de vista la acusación. A Esteban lo están acusando de blasfemar contra la ley y blasfemar contra el templo. Eso es clave.
Lo tienen ahí entonces delante del concilio, del Sanedrín. De hecho, si ustedes se fijan, versículo 15 dice que estaban sentados. Esa es una posición de juicio. ¿Quiénes se sientan en los tribunales? Los jueces. Estaban sentados los 71 integrantes del Sanedrín y dice que todos tenían fijos los ojos en Esteban, ya habían escuchado las acusaciones y de pronto todos fijaron sus ojos en Esteban y nos dice la Escritura que al fijar los ojos en él, versículo 15, vieron su rostro como el de un ángel. Ahora, esto no significa que Esteban era bonito, era como un Brad Pitt, carita de ángel, sino que esto, lo que Lucas nos quiere comunicar, es que el rostro de Esteban estaba brillando de alguna forma, resplandeciendo, tanto así que parecía como que estuviera mirando un ángel. Ahora, ¿por qué este detalle es interesante? Porque en el Antiguo Testamento, ¿a quién le brilla el rostro? A Moisés. Luego de un encuentro con la gloria de Dios en Éxodo 34, cuando baja del monte, su rostro está brillando y la gente no puede mirar directamente. Porque Moisés, no es que la gloria saliera de Moisés, ¿cierto? Sino que él había estado en la presencia del Dios glorioso y eso de alguna forma le había afectado su rostro. Tanto así que la gente no podía mirarlo. Entonces, esto es una especie de ironía que el texto nos presenta, porque están acusando a Esteban de hablar contra Moisés, pero el pasaje nos muestra que Esteban es como Moisés, porque su rostro está resplandeciendo mientras está siendo llevado a juicio. ¿Por qué? Porque así como Moisés, Esteban es un amigo de Dios, es un mensajero de Dios, es un siervo del Señor. Porque él ha visto y ha estado constantemente expuesto a la gloria de Dios. El pasaje nos muestra a Esteban como una persona llena de Dios. El versículo 5 nos dice que era lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 3 era lleno de sabiduría, lleno de fe. Versículo 8, lleno de gracia y lleno de poder. Esteban estaba lleno del Señor. Tanto así, estaba tan lleno de Dios que su rostro brillaba como el de un ángel. Tenía una sabiduría irrefutable, imparable, como un tren a 300 kilómetros por hora. Nadie podía resistir la sabiduría de Esteban. No solo lo que decía, pero también su carácter, porque nos dice que era lleno de gracia. Lleno de gracia, o sea, lleno de amabilidad, lleno de ternura. De hecho, como empieza su defensa es varones, hermanos y padres. Eso es un título de respeto, de gracia. Era tan tierno como una flor que aún en la hora de su misma muerte clama en favor de sus verdugos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba tan lleno de la fe en Cristo que el centro de su discurso es Jesús y su vida se parece a la de Jesús. ¿Se dan cuenta ustedes cuán parecido es Esteban a Jesús? Lo acusan falsamente, muere injustamente, clama por sus verdugos. Eso es algo que también pasa en la crucifixión de Cristo. Está tan lleno de Cristo que es parecido al Señor. Y entonces su discurso es una tremenda defensa, una muestra de sabiduría de Esteban. Y fíjense, cuán lleno de la palabra de Dios estaba Esteban. Él es capaz de resumir todo el Antiguo Testamento, desde Abraham hasta Cristo, sin consultar su Biblia. Es decir, él tenía la palabra en su mente y en su corazón. Pasó por José, Moisés, el desierto, Josué, el tabernáculo, David, Salomón, Amós e Isaías. Y no estaba así, a ver qué versículo era. Lo sabía, lo tenía en el corazón. Entonces,
estaba lleno de la palabra de Dios. Esteban era un hombre lleno de Dios y fue íntegro en todo lo que nosotros lo vemos hacer y decir, palabras, carácter, comportamiento y sabiduría. En contraste con Esteban, vemos a los judíos. ¿De qué estaban llenos los judíos? Mentiras, sobornos, violencia, injusticia. Así que el pasaje nos presenta este contraste. Un hombre lleno de Dios y hombres llenos de pecado. Si yo te pido llenar un vaso vacío, tú me vas a decir, ¿con qué lo lleno? Agua, jugo, bebida, ¿sí? Y ahora yo te pregunto, ¿de qué está llena tu vida? ¿Qué es lo que constantemente echas a tu vida? ¿Qué estás constantemente echando en tu mente y en tu corazón? ¿Es Dios? ¿La sabiduría de Dios? ¿La palabra de Dios? ¿La presencia de Dios? ¿Podríamos autodescribirnos ahora delante del Señor que todo lo ve como personas dominadas por el Espíritu Santo y llenas del Espíritu Santo? ¿Llenas de Biblia, llenas de fe en Cristo, llenas de sabiduría y llenas de gracia hacia los demás? O si examinamos el contenido de aquello que estamos llenos, al examinar esa agua nos encontraremos tal vez que estamos llenos de mentiras, de amor por lo de este mundo, amor por el dinero, sobornos, violencia, ira, enojo. Entonces esta es mi primera pregunta para ti, porque el pasaje nos presenta a Esteban lleno de Dios. Y esta es mi pregunta para todos nosotros. ¿De qué estamos llenos nosotros? ¿De Dios o llenos de este mundo? Así que, bueno, eso es para comenzar ahí a reflexionar, es como un aperitivo, porque ahora viene la parte más contundente del sermón, que es justamente el discurso de Esteban. Recuerda que lo están acusando de blasfemia contra la ley y contra el templo. Así que el sumo sacerdote le dice a Esteban, ¿es esto así? En otras palabras, ¿culpable o inocente Esteban? De las acusaciones. Y aquí comienza la defensa de Esteban, que tiene un recuento de la historia de Israel, primero, de los versículos 1 al 50, un recuento de la historia de Israel. Segundo, tiene una exhortación de parte de Esteban a sus jueces. Y tercero, tiene una visión que Esteban tiene al final, y finalmente su muerte. En cuanto a la historia que Esteban cuenta, esta puede dividirse en tres grandes personajes que ocupan los primeros 45 versículos de lo que él dice. Abraham, versículos 1 al 8, José, versículos 9 al 16, y Moisés, versículos 17 al 44. Finalizando la sección con la sección de el tabernáculo y la construcción del templo bajo Salomón. Luego viene la exhortación, versículos 51 al 54, y finalmente su visión y muerte, 55 al 60. 50 versículos de historia bíblica. ¿Por qué? ¿Por qué tomarse la molestia de hablar tan largamente? De hecho, este es el discurso más largo de los Hechos. ¿Por qué tomarse el tiempo de hablar tan largamente de la historia de Israel? Porque justamente la acusación contra Esteban, se lo dejo ahí, termino. La acusación contra Esteban tiene que ver con blasfema acerca de la ley, acerca de la palabra de Dios. Entonces su defensa viene a través de la palabra de Dios. Y hay dos ideas principales en su discurso que se muestran. La primera idea principal es que Dios no está limitado al templo. Y eso lo muestra la historia de Israel. Esa es la primera gran idea de su discurso. La segunda gran idea que Esteban muestra es que Israel históricamente resistió a los enviados de Dios, a los mensajeros que traían el mensaje del Señor. Israel históricamente los rechazó, los mató.
Entonces ambas cosas él la aplica a su audiencia diciéndole que Dios no está limitado en el templo y segundo, que así como los antepasados rechazaron a los enviados de Dios, así ahora a este tiempo ustedes han rechazado y matado al Mesías. Y ambas ideas centrales en su discurso se cumplen entonces en la persona de Jesucristo, ¿ya? Entonces vamos a ir en la primera gran idea de su discurso, que es que Dios no está limitado al templo ni a Israel. Ahora sí necesito un poquito de esto. Vamos a ver ahora. Ya. Entonces, ¿por qué esto? Porque los judíos precisamente pensaban que Dios estaba en el templo y estaba en Israel. Dios no está fuera de Israel. Dios está en el templo y Dios está en Israel. Entonces lo que Esteban muestra a través de la historia bíblica es que las grandes apariciones de la gloria de Dios se dieron fuera de Israel y fuera del templo. Parte con Abraham. Primer versículo. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Eso es muy importante. Dios se reveló en Mesopotamia a Abraham. Y luego le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Abraham hace caso, sale de la tierra de Ur de los Caldeos, va para Harán primero, antes de ir a Canaán, va para Harán y luego muere su padre, Taré, y luego va y está en Canaán, la tierra que estamos hoy en día, dice Esteban. Habitó en la tierra de Canaán, que es Israel en este tiempo, y le dice, pero Dios no le dio herencia a Abraham, ni un pedacito de tierra, ahí dice ni una medida de pie, o sea, medida de pie, esto mide un pie, ni un pedacito de tierra le dio Dios de herencia en Canaán, pero le prometió que se la iba a dar a su descendencia, cuando aún no tenía hijo, ¿ya? Entonces, también profetiza a Abraham el Señor que la descendencia de Abraham, me voy a confundir con los nombres, así que me perdonan porque son varios personajes. La descendencia de Abraham iba a morar 400 años, iba a ser esclava 400 años. Eso se lo profetizó Dios en Génesis 15. Pero Dios iba a liberar a su descendencia y luego la descendencia iba a adorar en Canaán. Eso le promete a Dios a Abraham. Así que le da la circuncisión, Génesis 17. Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob y Jacob engendra a los 12 patriarcas. Esteban nos acaba de resumir en 8 versículos Génesis 12 a Génesis 35. ¿Ok? Luego él pasa de Abraham y ahora pasa ¿a quién? A José. Los padres, los patriarcas, recuerdan, habían 12 patriarcas, le tenían mal a José y le tenían envidia. Así que, ¿qué hacen los hermanos de José? Lo vendieron para Egipto, recuerdan ustedes la historia, ¿no? Pero nos dice Esteban, pero Dios estaba con José. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de Génesis 40? Como una y otra vez, recuerda Génesis 40, que Dios estaba con José en la cárcel, Dios estaba con José cuando lo acusaban injustamente, etc. Eso lo rescata justamente Esteban. Dios estaba con José y lo libró de todas sus tribulaciones a José y le dio sabiduría y gracia delante de Faraón. Recuerdan que Faraón lo hace Safnat Panea, el primer ministro después de Faraón que dirige toda la tierra por el sueño de los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre. Cuando viene el hambre a la tierra, Esteban está contando todo esto. Ya no saquemos, pongámonos, está en un juicio y Esteban está contando todo esto. Cuando José está de líder en Egipto y viene el hambre, entonces Jacob, el padre de José, y toda su familia vienen, se trasladan de Canaán hacia Egipto, ¿no es así? Y ahí entra Jacob con 75 personas a Egipto y viven ahí por más o menos 400 años.
Jacob desciende a Egipto. Ahí Esteban nos resumen de Génesis 37 a Génesis 50. Luego comienza Éxodo. Se levanta un nuevo faraón que no conocía a José y ve, los israelitas están asentados en la tierra de Gosén, ¿recuerdan? Se multiplican y este faraón tiene miedo de que este pueblo sea tan numeroso, entonces lo esclaviza a los israelitas. Y para que no se multipliquen, viene la matanza de los niños, Éxodo 1. En ese mismo tiempo nace ¿quién? Moisés. Y la historia de Moisés se divide en 3 grandes periodos de 40 años. Primeros 40 años en Egipto, segundos 40 años cuando escapa de Egipto está en Madián y terceros 40 años en el desierto, ¿no? ¿Cuántos años vivió Moisés? 120, 4 por 3, 12, ¿cierto? Ok. Entonces nos habla de Moisés, que fue criado por la hija de Faraón en toda la sabiduría de los egipcios, primer periodo de 40 años. Moisés visita a sus hermanos porque él sabía que era hebreo. Moisés visita a sus hermanos y ve a un egipcio maltratando a un israelita, entonces se mete José, como buen israelita, se mete y le pega al egipcio hasta que se lo mató. Y lo escondió en la arena, ¿ya? Y porque él pensaba que él iba a ser el librador del pueblo. Él veía a sus hermanos que estaban en esclavitud. Y él no era esclavo, era de la familia del faraón. Entonces él pensaba que iba a ser, ¿no?, este liberador de sus hermanos, los defiende, pero los israelitas, porque al siguiente día ve a 2 israelitas peleando y le dice, oye, pónganse de acuerdo, ustedes son hermanos, y uno le dice, ¿queréis matarme a mí como mataste al egipcio? ¿Tú crees que no sabemos esa historia? Entonces cuando José supo que lo del egipcio se sabía, ¿qué hizo? Salió arrancando. ¿Para dónde se fue? Para la tierra de Madián. Ahí engendró 2 hijos, ¿cierto? Jetro. Pero ¿qué pasa en Madián? Cuando Moisés tiene 80 años, se le aparece el Señor. ¿Dónde? En el desierto de Madián, en el monte de Sinaí. Fíjense lo que está haciendo José. A Abraham, ¿dónde se le apareció Dios? Mesopotamia. A José, en Egipto. A Moisés, en el desierto de Madián. Y entonces, en el desierto de Madián se le aparece el Señor, yo soy el que soy, recuerdan en Éxodo 3, yo soy el que soy, anda, libera a mi pueblo. Entonces está la visión de la zarza y Esteban menciona este detalle de la Tierra Santa. ¿Ustedes han escuchado ese concepto, Tierra Santa? Israel es la Tierra Santa. Bueno, en este entonces, el desierto de Madián, en un monte allá súper perdido, se reveló Dios y eso fue Tierra Santa. Porque Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, Tierra Santa. ¿Por qué es Tierra Santa? Porque Dios se está revelando ahí. Esa es la razón por la cual es Tierra Santa. Lo envía a libertar a Israel. Entonces, nos dice Esteban que Moisés saca a Israel a través de prodigios y señales. Otro clic. ¿Quién está haciendo prodigios y señales en el pasaje? Esteban. Y se recuerda, Moisés lo sacó a través de prodigios y señales. Atravesaron el Mar Rojo y estuvieron en el desierto 40 años, donde recibió palabras de vida que darnos, donde la recepción de la ley. Pero, dice, los padres no quisieron obedecer a Moisés, sino que lo rechazaron. Rechazaron a Moisés, la rebeldía que leíamos. Entonces, crean un becerro de oro. Becerro de oro, eso está en Éxodo 32. Ahora, ¿quién construye el becerro de oro? ¿Se acuerdan? Aarón. ¿Y quién era Aarón? El primer sumo sacerdote de Israel. ¿Quién está juzgando a Esteban? El sumo sacerdote. Entonces le está diciendo algo así. ¿Recuerda la historia del primer sumo sacerdote? Hizo un becerro de oro. Se rebelaron contra Moisés, no escucharon lo que el Señor mandó a decir a través de Moisés. Entonces, ahí
Esteban nos resume de Éxodo 1 a Éxodo 32. Esos son los primeros 44 versículos. Ahora nos pasa a hablar del tabernáculo y del templo. Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Cuando creó el tabernáculo, eso es la segunda parte del Éxodo, ya, cuando se forma el tabernáculo. Y luego el tabernáculo es introducido por Josué en la conquista, conquistan la tierra de Canaán, el tabernáculo entonces queda hasta los tiempos de David, y David tiene en el corazón hacer un templo, entonces Salomón su hijo edifica el templo, versículo 47, más Salomón le edificó casa. Pero es muy interesante que la dedicación del templo de Salomón, Primera de Reyes 8:27, Salomón dice estas palabras cuando inaugura el templo, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y Esteban cita a Isaías. El Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mis manos todas estas cosas. Entonces el templo no fue creado para confinar a Dios. ¿Cuál era el gran problema de los judíos? Veían en el templo el lugar único donde Dios estaba. Y Esteban, de manera brillante, Abraham, José, Moisés, demuestra que Dios es espíritu. Dios no está confinado a un lugar. Este es el primer gran punto de todo su mensaje, es que la gloria del Dios bendito no está limitada a una estructura, ni a una tierra, ni a un lugar específico. Está diciendo, ¿recuerdan a Abraham? ¿Recuerdan a José? ¿Recuerdan a Moisés? ¿Dónde se les reveló Dios? ¿En Israel? ¿En el templo? No, fuera del templo. En Mesopotamia, en Harán, en Egipto, en Madián. Porque la gloria de Dios viaja con su pueblo. Él es un Dios peregrino, no puede ser limitado a un lugar. Primera aplicación para nosotros, esto, hermanos, no es un templo. Esta madera que ustedes ven acá, esto no es un templo en el sentido bíblico hablando. Ni Israel, en los tiempos de hoy, como se piensa, voy a ir a Israel porque allá Dios como que nos escucha mejor, como que hay mejor señal. ¿No? Como si fuera cosa, allá hay 5 rayitas en Israel, aquí hay una media, allá te escuchan 5G, acá. Hermanos, Dios no está confinado a un lugar. Y Tierra Santa es donde Dios manifiesta su gloria. Entonces, no es este lugar lo que es la habitación de la gloria de Dios, ni es Israel actual la habitación de la gloria de Dios. Todo el punto de Esteban es Dios es espíritu. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús a la samaritana cuando estaban hablando y empiezan a hablar? Y la samaritana dice, bueno, nosotros tenemos un monte, Gerizim, ya tenemos nuestro templo, el templo de los samaritanos, nosotros adoramos allá. Pero ustedes judíos dicen que en Jerusalén hay que adorar. ¿Dónde hay que adorar entonces? Porque si Dios está en Jerusalén, no va a estar en Gerizim. ¿Y qué le dice Jesús? La hora viene, y ahora es, que no adorarán ni allá ni acá. Porque los verdaderos adoradores que Dios busca, adorarán a Dios, al Padre, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable, como dice nuestro catecismo. Dios entonces no puede ser limitado, no puede ser encerrado ni domesticado. Y ese fue el problema de los judíos. Habían hecho del templo un ídolo.
¿Recuerdan cuando los discípulos le dicen a Jesús, mira Señor, mira este templo, mira la estructura, oh mira ese edificio, mira esa terminación, esa cornisa, qué bonita, ¿no? Le dice el Señor, esta cuestión en 70 años va a ser destruida. A veces ponemos más atención en las maquetas religiosas, en las cosas externas, que al contenido mismo de las cosas. Ellos hicieron un ídolo del templo y sustituyeron a Dios por el templo. Porque el corazón, hermanos, es idólatra. El corazón tomará aún cosas religiosas y las volverá un ídolo. Como dice Romanos 1, 23 al 25, cambiaron la gloria del Dios bendito en imagen de criatura corruptible. Aún cosas religiosas. Podemos poner nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe. Los judíos tenían el templo, pero nosotros, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en nuestra vida? ¿Recuerdan ustedes a Natanael, Juan capítulo 1? Cuando Natanael es llevado por su amigo Felipe, que le dice, hemos encontrado al Mesías. Y van a Jesús, y Jesús lo queda mirando, él dice, ¿de dónde me conoces? Le dice Natanael. Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Debajo de una higuera, Natanael, teniendo comunión con Dios, tenía comunión con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de la misma forma que Abraham en Mesopotamia, en Harán, bajo los árboles tamariscos que Abraham plantaba y hacía un altar y adoraba a Dios, ahí estaba Dios con él. En la fría y solitaria cárcel de Egipto, ahí estaba Dios con José, la gloria del Dios bendito en una cárcel húmeda. La gloria del Dios bendito revelándose en una montaña perdida en Madián a un hombre de 80 años que no sabía para dónde iba la micro. La gloria de Dios está con su pueblo. ¿Y sabes qué? También esta mañana con nosotros. La misma gloria que estuvo en Mesopotamia. La misma gloria que estuvo en Egipto, en Harán, en Madián, en Israel, en el templo, en la columna de nube de día y de noche de fuego, está hoy con nosotros. Porque Dios es espíritu, Dios está con nosotros. ¿Y sabes qué? También al borde de tu cama, cuando doblas tus rodillas y le abres tu corazón al Señor. Eso es tierra santa. Porque ahí está la gloria del Dios bendito. Cuando hay un corazón de fe, un corazón humilde, en arrepentimiento, que se inclina a su Dios, ahí el Dios de la gloria está con nosotros. También cuando te sientes extranjero y peregrino, tal vez cuando no tienes un pedacito de tierra, como Abraham, Dios está contigo donde quiera que estés. También cuando estás sufriendo como José, ahí está Dios contigo. O cuando eres llamado a dejar y abandonar Egipto y seguir al Señor, o llamado a servir al pueblo de Dios como Moisés, ahí está la gloria de Dios contigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y este es el primer gran punto del discurso de Esteban. Dios no puede ser confinado. Dios está con su pueblo donde quiera que su pueblo esté. Y Dios está contigo, pequeño y débil creyente. Dios está contigo donde quiera que estés. No necesitas ir a un lugar especial. Debajo de una higuera, al borde de tu cama o en la cama de un hospital, ahí está la gloria de Dios a todo aquel que con un espíritu sincero y en verdad se acerca a Él. Una de las cosas interesantes que nos muestra el discurso de Esteban es cuál fue la respuesta de los hombres a quienes Dios le manifestó su gloria, como Abraham, como José, como Moisés. Y el común denominador en todos ellos es que ellos con fe obedecieron a Dios. Sal de tu tierra, Abraham. Y Abraham salió de la tierra de Ur, de los caldeos. En el sufrimiento con José,
ahí estaba Dios con José. Y José, tú no ves a José quejándose, lo ves con fe afrontando sus tribulaciones. ¿Y qué decir también de Esteban, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta de Esteban al llamado de la gloria de Dios a su vida? Séme testigo, Esteban. ¿Y Esteban qué hizo? Con valentía predicó la palabra y se paró delante de los lobos asesinos. Estos no son superhombres. Abraham, Moisés, Esteban, José. Son hombres corrientes como tú y como yo, pero creyentes, y experimentaron la gloria de un Dios infinito y todopoderoso. Y ese es el mismo llamado para nosotros. Esta es la primera idea entonces, la gloria del Señor con su pueblo. Segunda idea, gran idea del texto, de su discurso, es que Israel rechazó históricamente a los enviados de Dios. Acompáñame al versículo 9 del capítulo 7. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él. Versículo 25, a Moisés. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Versículo 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer a Moisés, sino que lo desecharon y en sus corazones volvieron a Egipto. ¿Cuál es el común denominador de la historia de Israel? Rechazaron constantemente a los mensajeros de parte de Dios. Y esto nos introduce a la exhortación final de Esteban. Y aquí se da vuelta el tablero. Porque aquel que está siendo acusado comienza a acusar a sus jueces. Y los acusadores ahora se transforman en acusados. En el tribunal divino, Esteban, como un predicador y un siervo, un profeta fiel a la palabra de Dios, denuncia al liderazgo de Israel. En las siguientes palabras, versículo 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes, les dice Esteban, ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Esteban está usando el mismo lenguaje que Moisés y los profetas cuando enfrentaron al pueblo en sus días. Duros de cerviz. Eso es algo que está en Éxodo y en Deuteronomio, que tú encuentras en las profecías de Jeremías e Isaías y Ezequiel, incircuncisos de corazón. Aquí Esteban confronta a sus jueces y les dice duros de cerviz, duros de cuello. ¿Qué significa esto, ser duro de cuello? ¿Que te dio tortícolis? No, significa que es un buey terco, que se le pone el yugo y el amo lo quiere tirar para un lado y entonces el buey se queda rígido. No quiere ir a la dirección que va el amo. Duro de cerviz, terco, rebelde. Eso es duro de cerviz. Esta es la parte más inflamatoria del sermón de Esteban, diciéndole al sumo sacerdote y todos sus acompañantes, duros de cerviz, tercos, rebeldes a la voluntad de Dios. Se resisten a la dirección del Señor. Estos hombres no quisieron la voluntad de Dios para sus vidas. Y también les dice, incircuncisos de corazón y de oídos. La circuncisión era la marca del pueblo de Dios.
Pero los profetas constantemente denunciaron al pueblo como que aunque tenían la marca externa de ser pueblo de Dios, en sus oídos y corazones no recibían lo que Dios les decía. Así que eran de oídos y de corazón paganos y no pueblo de Dios. Paganos de corazón y de oídos. En otras palabras, Esteban le está diciendo rebeldes, duros de servicio, y paganos, incircuncisos de corazón y de oídos. Ahora una pregunta para nosotros. ¿Estás sumiso a la voluntad de Dios? ¿O estás como un buey con la cerviz dura, resistiendo la voluntad de Dios para tu vida? Resistiendo su palabra, siendo rebelde a su palabra. Tal vez llevas la marca del bautismo, que es la marca de la purificación. Pero ¿está tu corazón y tus oídos purificados? ¿Para qué se abren o para qué se cierran tu corazón y tus oídos? ¿Se abren para la palabra de Dios? ¿Se abren para el mensaje del Evangelio? ¿O se cierran? ¿Y para qué los abres también? Entonces constantemente el llamado de las Escrituras es: si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. No seas como el buey o el caballo, tercos, que si no se amarran con cabestrillo y freno no se acercan al Señor. Aquí hay un llamado al arrepentimiento de parte de Esteban. Pero ¿cuál es la reacción de los judíos? Crujían sus dientes contra él. Y que hay dos reacciones que nosotros podemos tener a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios en nuestras vidas. O nos podemos resistir como bueyes tercos. El Señor quiere llevarnos para un lado y nos ponemos rígidos. No hay mejor imagen que esa de la rebeldía. O podemos crujir los dientes contra su voluntad. O podemos, hermanos, inclinar nuestros corazones y decir: Dios, he fallado. Tiene razón, Señor. De hecho, las mismas palabras que Esteban está utilizando son muy parecidas a cómo Pedro confrontó a la multitud. Ustedes mataron al autor de la vida, ustedes lo crucificaron. ¿Y qué hizo la gente? Varones hermanos, ¿qué haremos? Se arrepintieron de sus pecados, volvieron. Puedes arrepentirte de tus pecados cuando el Señor te confronta, o puedes crujir los dientes contra Él. Y aquí no hay lugar, hermanos, para la neutralidad. Nadie saldrá neutro de este culto. O pondrás sumisamente tu cuello bajo el yugo del Maestro, o te resistirás contra Él. ¿Y ustedes saben que el infierno es el lugar del crujir de dientes? Y estos judíos, al oír lo que Esteban decía, nos dice, versículo 54, oyendo estas cosas tan claras, Dios es infinito, Dios te llama al arrepentimiento, Dios no habita en este templo. Las personas se enfurecían en sus corazones y crujían contra él, los dientes crujían. Como la imagen del linchamiento, violentos. No aceptaban lo que le estaba diciendo. Hay dos opciones, hermanos, cuando la palabra de Dios se nos revela. Nos sometemos a ella o nos rebelamos contra ella. No hay más. Entonces, imagínate la escena. Todas estas personas alrededor de Esteban como lobos furiosos contra su presa. ¿Qué haríamos nosotros en una situación así? Yo creo que haríamos algo parecido a lo que hicieron los de la U en este tema. ¿Dónde está la salida? Salieron corriendo para la esquina.
Y cuando todos estos hombres lo rodearon y estaban crujiendo sus dientes contra este siervo del Señor, los ojos de Esteban se elevaron de la multitud hacia el cielo. Y por un momento el Señor abrió la cortina del cielo. Los serafines se hicieron a un lado para que el siervo del Señor viera la gloria de Dios. La misma gloria que vio Abraham en Mesopotamia. La misma gloria que apareció a Moisés en el desierto de Madián, en la zarza. La misma gloria que estuvo con José en Egipto. Esteban miró al cielo y vio la gloria del Señor. Versículo 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. ¿Y dónde está la gloria de Dios hoy? A la diestra del trono de la majestad, en Jesús de Nazaret. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y Esteban lo vio. Esteban lo vio. Vio a Jesús, al Hijo del Hombre, a la diestra del trono de la majestad. Porque las Escrituras nos dicen que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia. Nos dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Dios manifestado en carne. A Dios nadie le vio jamás. Por eso Jesús no es un mero maestro. Jesús es Dios manifestado en carne. Y Esteban se le abrió la cortina de los cielos y vio la gloria de Dios, al unigénito Hijo de Dios, al Rey de la gloria, a la diestra del Padre. Ahí está la gloria de Dios hoy. Por tanto, el conocimiento de la gloria de Dios no se encuentra, hermanos, en el muro de Jerusalén. No se encuentra en Canaán, en Gaza. No se encuentra ni siquiera en este lugar, en esta madera, en este espacio. La gloria de Dios está en Jesucristo. La gloria que se le reveló a Abraham, a José, a Moisés, y ahora se le está revelando a Esteban. Por lo tanto, pon tus ojos cada día en la gloria de Dios. Pon tus ojos cada día en Jesucristo. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Y algo muy interesante que el texto nos dice, esta versión no lo detalla, pero otras sí, es que literalmente Esteban ve a Jesús de pie. Él está de pie junto al trono. Y usualmente las Escrituras nos muestran que Jesús está sentado a la diestra del trono. Pero Esteban lo ve de pie. Ahora, ¿por qué está de pie? ¿Recuerdan que yo te dije quién estaba sentado en el pasaje? ¿Quiénes estaban sentados? Los jueces. Y el lugar del trono, el lugar de sentarse, es el lugar de rey y de juez, ¿no es así? Pero fíjense que Jesús no está sentado en el trono cuando Esteban lo ve, sino que Jesús se pone de pie. ¿Por qué? Porque a pesar de que los jueces en la tierra lo están condenando, Jesús no lo está condenando a Esteban. Jesús está vindicando de hecho a Esteban. Y se para no como un juez, pero como un abogado para defender a su hijo. Es como que estuviera diciendo, aquellos te están condenando, pero yo no te condeno. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque ellos te quitan la vida, yo te doy vida eterna.
Aunque ellos te cortan de la tierra, tú vivirás conmigo para siempre. Levantado el Hijo de Dios a la diestra del Padre para recibir a su siervo, a su Hijo fiel, al fruto de la aflicción de su alma, que está a punto de ser masacrado. ¿Qué nos enseña eso? La gloria del Señor está con nosotros en Jesús. Aún, hermanos, si fuéramos lapidados, Jesús está con nosotros. Y se levanta para recibir a su Hijo. Entonces, cuando Esteban dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra, de pie, del trono de Dios, entonces estos judíos comienzan a gritar, a tirar polvo al aire, a taparse los oídos. No podemos oír esta blasfemia. Así que ni siquiera hay una sentencia para Esteban. La multitud lo juzga y como un linchamiento lo agarran como pan y lo despedazan. Mientras es masacrado, desfigurado, piedra tras piedra en su tórax, en su cabeza, en sus piernas, horrible forma de morir, él invocó a su Señor. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Jesús se encomendó al Padre en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban se encomienda a su Señor Jesucristo en la hora de morir. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y Jesús está de pie en el cielo para recibir a su siervo. Y de paso, tal como su Señor, pide misericordia por aquellos que lo están masacrando. Como termina el pasaje, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, lleno de gracia, Esteban. Y habiendo dicho esto, durmió. En conclusión, Esteban fue un varón lleno de Dios. Y tú, mi amigo, mi amiga, ¿de qué estás lleno? La gloria de Dios, nos muestra el pasaje, está con su pueblo que está unido a Cristo, donde quiera que estés. Y en tercer lugar, si escuchamos hoy la voz del Señor, su mensaje de arrepentimiento del pecado y de fe en Cristo, no endurezcamos nuestros corazones. Por último, quiero terminar con esto. Es que esto es horrible, hermanos. Esta lapidación es horrible. Morir así es tremendo. Y nos preguntamos, bueno, ¿vio al Señor de pie junto al trono? ¿Por qué no mandó un ángel? Un puro ángel hubiera bastado para arrebatarlo. Pero ¿saben qué? La muerte de Esteban fue la semilla para la expansión de su evangelio. Porque luego de esto se levanta una persecución contra la iglesia. Y este fue el último paso de que el evangelio llenó Jerusalén, pero ahora el evangelio necesita seguir expandiéndose a Judea, a Samaria, y Dios levantará a otros mensajeros para predicar su palabra. Y Esteban fue usado por Dios, su muerte fue usada por el Señor para expandir su gloria a otras personas que también necesitaban escuchar de Cristo el Señor. Y Esteban ora por sus perseguidores y su oración es escuchada, porque hay uno llamado Saulo de Tarso que está ahí consintiendo su muerte, pero que el Señor no le toma en cuenta ese pecado y se encuentra con él en el camino. Así que la oración de Esteban fue eficaz y Dios salvó a Saulo de Tarso. Esta es la historia de un gran hombre de Dios, el primer mártir de la iglesia, que nos deja grandes lecciones para nuestra vida hoy. Así que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor, dando gracias por su palabra.